Hemos visto cómo los trampolines son capaces de soportar increíbles impactos y salir prácticamente ilesos. Lanzamientos con bolas de boliche desde 45 metros hasta los 100 metros de altura. Pero, ¿qué pasaría si ahora se hace desde lo alto de un helicóptero? En videos anteriores vimos cómo nuestros amigos de How Ridiculous pusieron a prueba la resistencia de un trampolín lanzándole una bola de boliche desde diferentes alturas. E impresionantemente, en todas las pruebas el trampolín logró rebotar la bola. Pareciera que no hay un rival para romper a este trampolín, ya que incluso lo hicieron desde 165 metros. Y sí, nuevamente la bola rebotó. Afortunadamente, ha llegado el momento de poner fin a esta situación. Y ha llegado lo que pareciera el rival perfecto para el trampolín. Nada más y nada menos que 1000 pies de altura desde un helicóptero. Así que ya no perdamos más el tiempo y comencemos. Los chicos de How Ridiculous han conseguido un helicóptero y están a punto de tirar una bola de bolos hacia un trampolín a 1000 pies de altura. Así que, como en todos los videos, coméntanos, ¿qué crees que pasará con el trampolín? ¿Rebotará la bola o se romperá? A las respuestas correctas les daremos un corazón. ¿Listos? ¡Vamos con el primer intento! Creo que se ha pasado un poco. Probemos una vez más. ¿Qué crees que pasará? Al parecer, atinarle al trampolín es más difícil de lo que parece. Literalmente lo intentaron cientos de veces, ya que claro, tener una buena puntería a esta altura no es nada sencillo. Recuerda comentar si el trampolín se romperá o logrará resistir el impacto. ¡Ahí vamos! Damn. Come on, hit! Yes, hit! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Simplemente increíble! ¿Cómo es posible que este trampolín no pueda romperse con nada? Literalmente rebotó la bola por todos los aires. No le hizo ni un rasguño. Sin duda, después de ver esto, nos hemos quedado sin palabras. ¿Qué te ha parecido esta prueba? ¿Acertaste? El día de hoy conocerás cómo dos simples personas lograron hacer uno de los robos más grandes de la historia, llevándose consigo cientos de piezas de arte y joyas sumamente importantes, valuadas en un precio alrededor de 1000 millones de euros. Antes de iniciar con el video, coméntanos, ¿tú qué harías con el dinero si fueras el ladrón? El castillo de Dresde, un antiguo palacio real, contiene 5 zonas de museos. La más importante de ellas es la Bóveda Verde, que alberga quizá una de las mayores colecciones de reliquias y obras de arte más grandes del mundo. La bóveda tiene alrededor de 3000 piezas distribuidas por 10 salas distintas. Recientemente, en la madrugada del domingo al lunes del 25 de noviembre de 2019, sufrió uno de los mayores robos de la historia. La noche del domingo, cuando el museo cerró sus puertas, algo grande estaba por comenzar. Un vehículo negro se aparcaba en el estacionamiento y salen estos dos sujetos por la parte trasera del museo. Uno de ellos espera cerca de los fusibles de luz y el otro inicia un incendio intencional con un poco de papel cerca del museo. Todo suena súper raro hasta aquí, pero todo esto tenía un motivo. Junto con el incendio, este causa un fallo eléctrico que desactiva el sistema de seguridad y las alarmas, permitiéndoles así poder entrar al museo sin ningún problema. Una vez adentro, los dos sujetos fueron directamente hasta la bóveda verde. Los culpables rompieron una reja de hierro que cubría una ventana y reventaron el cristal para poder entrar. Después, los dos ladrones estarían delante de lo que sería el mayor botín jamás visto. Cientos y cientos de piezas de suma importancia y valor para el Estado, desde oro, diamantes, piedras preciosas, hasta objetos sumamente preciados con años de antigüedad. Transcurridos unos minutos, estos dos personajes ya estaban muy lejos del museo. Los agentes de seguridad dijeron que en las
las imágenes de las cámaras de vigilancia se pueden ver a los dos sospechosos huyendo de la escena. Hasta la fecha no se tiene registro de ningún culpable o sospechoso y se tiene la sospecha de que fueron ayudados por algún miembro del personal del museo. Sin embargo, todo pareciera como si simplemente se hubieran esfumado. Es evidente que este robo fue planeado con mucho tiempo de anticipación. Cada detalle, cada paso, cada probabilidad estaba cubierta por estos dos misteriosos sujetos, ya que, si lo piensas, acaban de infiltrarse en uno de los lugares más protegidos del estado. Los delincuentes se llevaron unos 100 objetos de la colección del príncipe Augusto el Fuerte, entre botones, hebillas, adornos de sombrero y medallas decoradas con diamantes, rubíes, esmeraldas, oro y zafiros. La responsable de la colección de arte de la ciudad de Dresde, Marion Ackerman, dijo que el valor de los bienes robados no puede cuantificarse en una cifra, ya que el valor artístico del conjunto supera al material. Respecto al valor de lo robado, se estima que supera los 1.000 millones de euros. Sin embargo, la directora del museo dice que es imposible ponerle un precio a esas antigüedades. Como te dijimos, este fue un robo sumamente limpio, sin violencia, sin muertes, sin heridos y lo peor de todo, sin culpables. Se desconoce quién fue la mente maestra detrás de este robo que a simple vista es muy simple. La siguiente pregunta es, ¿a dónde irá a parar el botín? Según los expertos, la venta de diamantes robados y piezas preciosas en el mercado negro es extremadamente difícil. Sin duda, si este par de ladrones fueron lo suficientemente inteligentes para robar uno de los museos más preciados del mundo, lo serán para vender todo el botín que obtuvieron. Estás a punto de entender la verdadera profundidad del océano y algunos datos escalofriantes que seguramente no conocías. El día de hoy conocerás una increíble obra de arte hecha por Neil Agarwal, quien se tomó el tiempo de simular la profundidad de los océanos a través de una infografía. Y como sabemos que eres muy inteligente, coméntanos, ¿cuál crees que sea la profundidad del océano? A las respuestas correctas les daremos un corazón. Iniciando con la superficie a 40 metros, es la profundidad máxima a la que está permitido sumergirse durante una excursión subacuática de buceo. A los 100 metros, bucear puede ser mortalmente peligroso porque a esta profundidad comienza el síndrome de descompresión. A los 200 metros, entramos en la zona del crepúsculo a 332 metros, lo más profundo que cualquier humano haya buceado, establecido por Ahmed Gabr en 2014. 828 metros. A esta profundidad estaría el edificio de Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. A los 1000 metros entramos en la zona de medianoche. Aquí ninguna luz solar puede alcanzar esta profundidad. De hecho, muchas criaturas de aguas profundas se las arreglan creando luz ellos mismos. A esto se le conoce como bioluminiscencia. A 2250 metros se encuentra el calamar colosal, que es la especie de calamar más grande conocida. Pueden alcanzar una longitud de 10 metros y pesar hasta 700 kilogramos. A 3600 metros es la profundidad promedio del océano, donde se encuentra el fondo, pero nosotros bajaremos aún más, justo en la fosa más profunda, lo que quiere decir que aún hay más profundidad. A 3800 metros, aquí se encuentra el Titanic, el barco del que todo el mundo conoce su historia. A 4000 metros entramos en la zona abismal. Aquí habitan animales realmente aterradores. La temperatura aquí está cerca de cero y muy pocos animales pueden sobrevivir a la presión extrema. A 6000 metros nos encontramos en la zona Adal, llamada en honor al dios del mundo inferior de los muertos, Hades. La presión aquí es como 50 aviones Boeing 747 que se encuentran encima de tu cabeza, y como dato curioso, más personas han estado en la luna que en la zona Adal. A 6200 metros, el USS Johnston se hundió en la Segunda Guerra Mundial y es el naufragio más profundo jamás encontrado. A partir de ahora veremos el océano casi inhóspito. La vida aquí es escasa ya que las condiciones extremas dificultan la supervivencia, pero no la hacen imposible. A 8448 metros es la altura del Monte Everest, el punto más alto del planeta Tierra.
El 23 de enero de 1960, unos 9 años antes del alunizaje, los humanos fueron a donde nunca antes lo habían hecho. Dos hombres, Jacques Piccard y Don Waltz, a bordo del submarino Trieste, descendieron lentamente a la fosa de las Marianas. Su objetivo era llegar al Challenger Deep, el punto más profundo del océano. La inmensa presión de las profundidades del mar significa que cualquier error significaría una muerte segura. Después de 4 horas y 47 minutos de ansiedad y claustrofobia, tuvieron éxito y se convirtieron en los primeros humanos en llegar al punto más profundo del océano con nada más y nada menos que 10.924 metros de profundidad. Increíble, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que las profundidades oceánicas han sido menos estudiadas que la superficie de Marte. Solamente se ha estudiado un 5%, por lo tanto, solamente la naturaleza sabe qué se oculta en la profundidad. ¿Sabías que existe un museo en Japón donde hay un reto que consiste en sacar un lingote de oro de una urna y si lo haces puedes obtener una jugosa recompensa? El día de hoy observaremos algunas de las campañas de publicidad más creativas y vamos a iniciar con una bastante fuerte. Un museo en Japón propuso un reto bastante divertido: sacar con una sola mano un lingote de oro de una urna de cristal. El inconveniente es que dicho lingote pesaba 12.5 kilogramos, literalmente lo que pesa una bicicleta. El lingote tiene un valor de 400.000 euros, es decir, más o menos como unos 8 millones de pesos mexicanos. Pero no es tan fácil. Este es posible sacarlo a través de un agujero de 8.5 centímetros de diámetro. Sabiendo que el lingote mide 7.8 centímetros de ancho, es un poco difícil, ¿cierto? Y sí, al final un participante logró sacarlo. Vaya habilidad que tiene este hombre, ¿no? Para lanzar una nueva línea de productos para el cabello, esta compañía creó una cartelera digital que mostraba a una mujer que podía saber cuándo estaba llegando un tren. Cuando un tren llegaba a la plataforma, el cabello de la niña comenzaba a soplar salvajemente, resaltando su eslogan: hace que tu cabello cobre vida. Sin duda alguna, es un cartel sumamente creativo. Esta campaña es bastante interesante. Estocolmo creó una gigantesca cartelera interactiva para McDonald's que permite a las personas con teléfonos inteligentes jugar MacPong. Sí, tardaron mucho tiempo pensando el nombre. Utilizaron la tecnología de geolocalización sin aplicaciones. Es muy simple. Los jugadores que duran más de 30 segundos ganaban cupones de McDonald's. Realmente es una campaña muy buena. Sin duda alguna, genera mucho interés en la marca e interactúa muy directamente con los espectadores. Todo el mundo ama la primavera, y lo mismo pasa con las moscas, mosquitos y otros insectos molestos. Bueno, la compañía Orphy quería anunciar su poderoso repelente de insectos de manera efectiva, así que se les ocurrió una brillante idea. Crearon un anuncio gigante combinado con una gigantesca trampa de insectos mediante la aplicación de pegamento transparente líquido. De esta forma, con el paso del tiempo, miles de mosquitos y moscas quedaban atrapados en el cartel simulando la forma del Sprite. Orphy afirma haber atrapado a más de 230.000 insectos. Este cartel fue creado como solución a un problema. En Lima, Perú, muchas personas estaban sufriendo debido a la falta de agua potable. En respuesta, UTEC se asoció con una empresa de publicidad para crear una valla publicitaria que realmente pueda producir agua potable a partir del vapor de agua en el aire. La cartelera produjo 9.450 litros de agua potable en sus primeros 3 meses. Y de hecho, la gente podía beber directamente de ella. ¿Qué harías si un día, caminando por la calle, te encuentras con 3 millones de dólares encerrados en una caja de cristal? Y lo mejor de todo, estos pueden ser tuyos si consigues sacarlos de ahí. Bueno, una empresa muy reconocida de vidrios blindados quiso poner a prueba su producto de una forma muy peculiar. Y de igual manera, querían conseguir una muy buena publicidad. Lo único que tuvieron que hacer fue poner 3 millones de dólares expuestos al público. La dinámica era sencilla. La primera persona que consiguiera romper el cristal se podía quedar con el dinero. Y de hecho, se podían usar picos, palas, martillos y cualquier objeto. Pero como era de esperarse, nadie consiguió abrir la caja. El cristal fue tan resistente que permaneció por más de un año ahí sin rasguño alguno. Si tuvieras la oportunidad de tomar todo el dinero que puedas con tus habilidades en esta máquina hecha únicamente de dinero, ¿cuánto dinero ganarías?
El día de hoy les traemos la tercera parte de los anuncios publicitarios más creativos. Y empezamos con uno bastante fuerte. Como parte de una campaña publicitaria para atraer más gente a los locales y negocios, se han puesto estas máquinas de peluches, con la particularidad de que no traen peluches, sino dinero real. Y no sería tan sorprendente si no fueras porque están llenas con más de $25,000, es decir, algunos 500,000 pesos mexicanos. El costo de la máquina es de solo $1. Y es que si eres lo bastante habilidoso, podrás sacar una buena cantidad de dinero duplicando tu inversión, aunque es cierto que es bastante más difícil que sacar un simple peluche. La garra es más resbaladiza y atrapar un pedazo de papel sin ningún volumen es casi imposible, pero ni con toda esa dificultad pudieron detener a este chico que de alguna forma encontró un truco bastante bueno para sacar el dinero, ganando así más de 100,000 pesos mexicanos, es decir, $5,000. ¿Y tú? ¿Qué tan bueno eres para este tipo de máquina? Coméntanos. Desde tiempos inmemorables han existido grandes rivalidades entre las empresas más conocidas, creando continuas peleas por ver quién se lleva a los clientes. Y en esta ocasión, McDonald's se ha llevado la victoria. La empresa se encargó de crear un cartel publicitario un tanto peculiar, ya que en él peleaba directamente con su rival Burger King. Pusieron dos carteleras diferentes dando direcciones para llegar a cada restaurante, pero el cartel de Burger King ponía que estaba a 258 kilómetros y que tenías que seguir un montón de instrucciones para llegar, casi una eternidad, mientras que el cartel de McDrive decía que estaba a solo 5 kilómetros todo recto. Inteligente jugada, ¿eh? Todos en algún momento hemos estado en una situación de estacionamiento complicada, y qué mejor que tener la ayuda de alguien para poder estacionar correctamente. Bueno, la empresa Fiat creó un creativo anuncio que interactuaba contigo. Si eres de estas personas a las que les cuesta un poco estacionarse, este cartel es para ti. Crearon un software inteligente que ayudaba a la gente a estacionarse, avisándoles cuánto espacio les quedaba. Usaron diferentes personajes y realmente servía de mucha ayuda. Para calcular la distancia usaban los sensores de los autos de atrás y vaya que ayudó a más de uno. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan rápido tienes que correr para ganar una maratón? Pues esta campaña titulada Run with Ryan te dará la respuesta de qué mejor manera que poniéndote a prueba a ti mismo. La dinámica es muy simple, solo debes colocarte en la salida y cuando el contador llegue a 0, correr lo más rápido que puedas intentando superar al último ganador de la maratón de Nueva York. ¿Crees que puedas lograrlo? Como parte de una reciente iniciativa interactiva de McDonald's, pusieron una cartelera sensible al calor que ofreció más de 100 helados gratis a los consumidores holandeses en Ámsterdam. Una vez que el panel reactivo al calor percibió que el clima alcanzaba los 38.6 grados centígrados, se levantó un escudo de vidrio, lo que permitió a las personas tomaran una taza que representaba un McFlurry gratis. La gente luego podía ir a un restaurante de McDonald's cercano para cumplir con su pedido y reclamar su regalo. Y eso no es todo, a McDonald's realmente le gusta crear carteles creativos. E hicieron este otro similar al anterior, pero con la diferencia de que para obtener un helado gratis, lo único que tenías que hacer era tomarle una foto con tu celular al helado que aparecía en el cartel. Si lo conseguías, después podías ir a reclamarlo a un establecimiento únicamente mostrando la... Hace meses les presentamos una campaña publicitaria que consistía en sacar un lingote de oro de una urna con una sola mano y si eras capaz de lograrlo, te lo podías quedar. Hasta esa fecha, solo una persona fue capaz de lograr este reto, pero hoy conocerás al segundo humano que venció el sistema y logró sacarlo. Hoy traemos la quinta parte de las campañas publicitarias más creativas y vamos a iniciar con una de las más impactantes y difíciles de ver. La campaña llamada Piensa fue creada para crear conciencia sobre las implicaciones de la conducción bajo los efectos del alcohol a través de una serie de bromas en un bar de Londres. Sin duda alguna, un anuncio que impacta, o al menos eso pensamos nosotros.
La siguiente campaña sin duda se le fue de las manos a los chicos de Be Different MX. Esta tienda online vende fundas y accesorios para teléfonos. Lo interesante aquí es que gracias a su apertura han puesto muchos de los productos totalmente gratis. Desde fundas para tu móvil hasta estos iEarpads 2.0 valuados en 1,099 pesos a tan solo 0 pesos. Bueno, realmente no son totalmente gratis, ya que solo tienes que pagar el envío, pero igualmente sigue siendo una gran oferta. De hecho, esta oferta aún sigue vigente en el momento en que ves este video y está disponible para todo el mundo. Cientos de personas al ver esta campaña rápidamente compraron todo lo que pudieron, y de hecho, tú también puedes. Lo único malo es que ya quedan pocos productos disponibles, así que si quieres aprovechar la oferta, te dejaremos el link de la página en la descripción. Recuerda que ofertas como esta solo pasan una vez en la vida. Un museo en Japón propuso un reto muy divertido y llamativo para el público en general, pues el objetivo era sacar un lingote de oro de 12.5 kilogramos de una urna de cristal a través de un pequeño agujero. Se veía bastante sencillo, pero el inconveniente venía cuando solo podías usar una mano y básicamente el lingote pesa lo que una bicicleta. Cientos de personas evidentemente lo intentaron, pero todas perdían. El valor del lingote era de unos 400,000 euros, aproximadamente 8 millones de pesos mexicanos. Sin duda, un premio que no estaba destinado a ser regalado. Era evidente que los organizadores lo hicieron de esta forma para que nadie pudiera sacarlo, hasta que este visitante encontró la forma de sacarlo sin ningún problema. Coméntanos, ¿cómo sacarías tú el lingote? Este anuncio desgarrador formó parte de la campaña AT&T Close to Home, que se lanzó en el año 2016 para crear conciencia sobre los peligros de usar el teléfono cuando se conduce. En Close to Home nos presentan 6 personajes en un día perfectamente normal. El anuncio es básicamente normal a decir verdad hasta que algo raro sucede. Everyone loves the picture I posted of you. Este video navideño hecho por German Supermarket y Deca formó parte de una campaña publicitaria donde se muestra a un triste abuelo invitando a todos sus hijos a la cena de Navidad. Lo curioso aquí es que lo hace de una forma un tanto anormal. El abuelo sabía que la única forma de reunir a todos sus hijos sería fingiendo su propia muerte. Algo realmente triste, ¿no les parece? Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? ¿Alguna vez te has preguntado quién se encarga de recoger todas esas monedas que diariamente son lanzadas en fuentes de lugares turísticos y monumentos? ¿O se puede robar el dinero y cuánto dinero se puede recoger por día? Bueno, la respuesta te va a sorprender. Todos alguna vez hemos tirado al agua una moneda siguiendo alguna tradición local esperando que se haga realidad. Cosas como encontrar el amor, tener más dinero o salud, y es algo de lo más común en todo el mundo, ya que durante toda tu vida estarás encontrándote estas curiosas fuentes de los deseos que lamentablemente en su mayoría son solo eso, simples fuentes a las que se les impugnó una tradición, ya que en teoría daría exactamente lo mismo lanzar una moneda a una fuente de los deseos que lanzarla a tu excusado. Sin embargo, lo que las hace especiales es esa magia y esencia de las tradiciones que tienen detrás. Por ejemplo, la leyenda cuenta que la fuente de Trevi, la Fontana di Trevi, en Roma, tiene una larga tradición. Si te paras a espaldas de la fuente y arrojas una moneda sobre tu hombro izquierdo, tienes garantizado un viaje de regreso a Roma. La leyenda también dice que si se mezclan 2 monedas, habrá un romance, y 3 aseguran un matrimonio. Puede parecer una atracción turística tonta, pero cada año se acercan
millones de personas al monumento diseñado por Nicola Salvi, todos con la idea de participar en la tradición. De hecho, la fuente se llena tan rápidamente de monedas que los trabajadores de la ciudad tienen que limpiar el piso cada noche para recoger el botín del día. ¿Sigue pareciéndote una tontería? Veamos algunas cifras. Solo en el 2016 se promediaron miles de euros al día en monedas. En 2005, un informe decía que recolectaron alrededor de 500.000 euros al año en el interior de la fuente. El año pasado, esas cifras se multiplicaron alcanzando 1.5 millones de dólares. Sin duda es una cantidad exagerada de dinero. Pero, ¿qué se hace con todas estas monedas? El Ayuntamiento de Roma ha explicado que las monedas se limpian, se pesan, se cuentan y finalmente se entregan en su totalidad a Caritas, una organización internacional sin fines de lucro. Caritas hace uso de esta cuantía cada año para ayudar a los más necesitados. ¿Y qué hay con el resto de fuentes en todo el mundo? Bueno, curiosamente, la mayoría de las fuentes famosas también donan el recaudo a organizaciones sin fines de lucro, y algunas otras usan el dinero para el mantenimiento propio. Pero seamos sinceros, no siempre pasa esto. En ocasiones, aparecen algunos graciosos por ahí. Roberto Cerceleta fue una persona que estuvo robando las monedas de la Fontana di Trevi durante 34 años. Diariamente sacaba alrededor de $1,000 en tan solo 15 minutos. Esto puede sonar algo irreal, ya que estamos hablando de una fuente que diariamente recibía a miles de turistas. Alguien sin duda lo hubiera visto. Y sí, así era. Todo el mundo sabía lo que hacía este señor. Sin embargo, no podían apresarlo, ya que para la justicia de ese entonces no cometía ningún delito. Fue así como diariamente sacaba con un imán gigante y recaudaba las monedas, llevándose con él todos los deseos y sueños de miles y miles de turistas. Hasta 2002, año en el que por fin fue arrestado. Sin duda alguna, todo el mundo reconoce esta imagen. La has visto en televisión, fotos y películas. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más conocidos del mundo, y es que no hace falta presentarla. Pero, a pesar de ser tan conocida, muy poca gente sabe lo que está oculta en su interior. La libertad iluminando el mundo, o mejor conocida como la Estatua de la Libertad, es una de las estatuas, sino que la más conocida en todo el mundo, gracias a sus apariciones en cientos de películas y series. Esta fue construida en París durante 8 años, y una vez terminada, se trasladó a Nueva York. En un principio, esta se tenía con la concepción de que fuera un enorme faro, pero lamentablemente la luz que emitía apenas se veía y terminó regresando a ser una simple escultura. ¿Podrías imaginar a la Estatua de la Libertad sin su característico color verde y azul? Imposible, ¿no? El color de esta se debe a la oxidación de la pátina de cobre que recubre esta estatua. Así es, esta está hecha de cobre. Pero bueno, exactamente, ¿qué es lo que hay dentro de ella? Bueno, iniciando por la parte del pedestal, aquí dentro se encuentra un museo que muestra cómo la estatua fue concebida y construida. En el segundo piso del pedestal tiene fotografías, videos, exhibiciones e historias orales del edificio de la Estatua de la Libertad, así como su simbolismo e importancia para el mundo. El interior de la estructura es una colección de remaches de hierro forjado, sillines y barras de armadura que hacen que la estatua sea estructuralmente sólida. La subida es extenuante, subiendo escaleras que tienen solo 19 pulgadas de ancho. El espacio libre es de 6 pies y 2 pulgadas, y los niños deben tener al menos 4 pies de altura para poder escalar. Esto sin contar los 357 escalones para subir a la parte más alta. Los 7 rayos en la corona simbolizan el alcance de la libertad a los océanos y continentes. 25 ventanas en la corona evocan brillantes piedras preciosas. Quienes visitan la corona por primera vez pueden sorprenderse por lo pequeño que resulta ser el espacio. Solo caben de 8 a 10 personas a la vez. La espera para realizar el ascenso de 354 pasos y 22 pisos a la corona de la Estatua de la Libertad puede durar hasta 3 horas. Y, dato curioso, esta estatua está cerrada los días muy calurosos debido a las altas temperaturas que se encierran ahí adentro.
La antorcha ha estado cerrada al público desde el 30 de julio de 1916, cuando agentes alemanes volaron suministros de municiones en Jersey City, en lo que se conoció como la explosión de Black Tom. Los fragmentos de la explosión golpearon la falda y la antorcha de la Estatua de la Libertad, causando daños por $100,000. Desde entonces, no se permite el acceso. Como puedes ver, este monumento es más que una simple escultura. Dentro de ella hay muchas cosas interesantes por experimentar. Lamentablemente, el acceso a ella es muy limitado. Al día solo pueden entrar alrededor de 300 personas y si quieres hacerlo, deberás comprar tu entrada con mucho tiempo de anticipación. Robar es una actividad que muchos pueden hacer, pero pocos pueden conocer e incluso dominar. Para muchos, robar no es nada más que un acto de cobardía, desesperación, mediocridad y vandalismo. Pero para algunos pocos, es considerado más que eso. De hecho, un arte. El día de hoy verás cómo sucedió el robo mejor planificado de la historia y quién fue la mente maestra detrás de esta hazaña. En julio de 1976 tuvo lugar el atraco más importante de la historia, que tuvo como mente maestra a Albert Spaggiari, al que se le ocurrió la brillante idea de robar uno de los bancos más grandes de Francia, la sucursal de Société Générale en Niza, utilizando el sistema de alcantarillado de la ciudad para acceder a la cámara del banco. Spaggiari llevó su idea millonaria a la mafia de las calles con la intención de buscar ayuda, pero se opusieron a su descabellado plan y se propuso crear su propia organización delictiva. Así que reclutó a 20 personas, cada una de ellas especialista en un campo: un experto en joyería para saber qué merecía la pena llevarse cuando entrasen a la cámara, un experto en la construcción de túneles, un experto en armas, otro en sistemas, otro en cámaras de seguridad y así sucesivamente. Después de un año haciendo planes y organizando a la perfección cada detalle, se metió junto a su banda bajo tierra literalmente. Durante 3 meses construyeron un túnel en las alcantarillas de Niza que llegaba hasta la pared subterránea del banco, arrastrando un equipo que pesaba más de 1 tonelada. Avanzaban 2 metros al día y cuando finalmente llegaron un viernes, todavía les quedaba por atravesar la gruesa pared de cemento para entrar en la cámara acorazada. Abrieron el agujero a mano y no accedieron al interior hasta la tarde del día siguiente. Cualquier otro delincuente, al ver que ya estaban dentro, la hubiera desvalijado cuanto antes, pero Spaggiari no era un delincuente cualquiera. Había llevado comida para sus hombres y allí mismo tomaron un refrigerio a base de vino y patés. Finalmente, los ladrones terminaron de comer y abrieron la mayor parte de las cajas de seguridad del banco, pero lo que se llevaron y cómo se lo llevaron también hizo historia. Soldaron desde el interior la puerta de la cámara acorazada para asegurarse de que nadie les molestara. Se tomaron todo el tiempo necesario para robar el banco. Había miles de cajas entre las que elegir y les dio tiempo para revisar algunos cientos. Lo que consideraban que merecía la pena lo metían en bolsas de plástico selladas que colocaban en unas balsas. Transportaron su botín en estas balsas que flotaban en el agua del alcantarillado y las llevaron hasta donde les esperaban otros miembros del grupo que ocultaron el botín. Se pasaron todo el fin de semana en el interior de la cámara acorazada y no se fueron hasta que el banco estaba a punto de abrir sus puertas. Los primeros en llegar el lunes por la mañana fueron los empleados del banco. Los segundos fueron los policías, quienes se dieron cuenta de que una de las cámaras estaba sellada por dentro, así que tardaron 1 hora en abrirla de nuevo. Hicieron un agujero en la cámara sellada y descubrieron el revoltijo que los ladrones habían dejado. El botín de $60 millones que se llevaron lo convirtió en el mayor atraco a un banco de toda la historia. Spaggiari era un hombre muy inteligente y planeó el robo de una forma tan precisa que no dejó ni una sola pista a la policía. Solo dejó una nota que decía: sin armas, sin odio, sin violencia. La pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Lograron atraparlo? Sí, después de un tiempo dieron con Spaggiari. La clave para resolver el delito resultó ser su esposa celosa. Antes del atraco había llamado a la policía para comprobar las sospechosas actividades de su marido por la noche. Luego, siguiendo una corazonada, la policía fue a la casa de esta mujer después del atraco y detuvieron a algunos miembros de la banda que encontraron allí. Finalmente, las pistas que obtuvieron les llevaron hasta Spaggiari. La historia es tan increíble que no podía tener un final tan seco. Y como te dijimos, Spaggiari había estudiado cada
mínimo detalle, cada mínimo cambio o cada alteración en el panorama él ya lo había contemplado antes. Así que esta historia no podía terminar así. Durante su juicio se pasó paseándose por la sala de un lado a otro, dando respuestas ridículas a todas las preguntas que le hacían, contando una historia fabulosa en la que mezclaba partes de verdad con mentiras. Lo que no sabían los demás es que él solo estaba haciendo tiempo. Él paseaba por toda la sala para poder mirar por la ventana de vez en cuando. De pronto, estaba narrando una de sus historias cuando se lanzó hacia una ventana. El abogado y todos los demás pensaron que intentaba suicidarse. Increíblemente, saltó y aterrizó en un coche que estaba aparcado debajo. Bajó del coche y se montó en una motocicleta conducida por uno de sus amigos que salió disparada. Fue lo que se dice una fuga relámpago. Nadie volvió a ver a Albert Spaggiari ni a su esposa, ni siquiera una parte de ese botín millonario que batió todos los récords. En 1979 hizo un pacto secreto con un editorial, publicó su biografía detallando los pormenores del robo y en el que narra que no se había quedado con nada del dinero. Contaba que lo había enviado a la gente oprimida de Yugoslavia, Portugal e Italia como todo un Robin Hood moderno. Años después, la prensa publicó que su cuerpo fue hallado por su madre frente a su casa en 1989. Al parecer, falleció por un cáncer de garganta y su esposa lo trasladó hasta allí para que reposara en su lugar natal. No podemos evitar tener cierta empatía con este personaje que, aun siendo un ladrón, algo que todos coincidiremos que no es nada correcto, fue un bandido romántico, un hombre brillantísimo y sumamente inteligente que pensó en todo sin dejar un solo cabo suelto. El delito siempre se acaba pagando, pero en su caso, su astucia fue tal que dejó a todos boquiabiertos. Creo que todos coincidimos en lo molesto que es despertarse en la madrugada solo para tener que ir al baño. Pero el 26 de mayo de 2013, levantarse e ir al baño a las 4 de la mañana fue una decisión que le salvó la vida al viejo Harrison O'Kane, convirtiéndolo en el único sobreviviente de un barco que se estaba hundiendo. Esta es una de las historias reales más impactantes de supervivencia en el mar jamás contada. Un hombre que sobrevivió durante casi 3 días dentro de un barco hundiéndose en el fondo del océano. En mayo de 2013, un remolcador con una tripulación de 12 personas se movía a través de las aguas agitadas en la costa de Nigeria. El bote estaba remolcando un petrolero cuando una ola repentina del océano se estrelló contra la embarcación, rompiendo la cuerda de remolque y volcando la embarcación aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Harrison O'Kane, el cocinero del barco, estaba en el baño cuando el bote giró y comenzó a hundirse. La mayoría de los otros miembros de la tripulación estaban encerrados con llave en sus camarotes. Esta era una medida de seguridad necesaria para los que regularmente roban y secuestran embarcaciones en esa área. Esa medida de seguridad, sin embargo, selló el destino de los otros miembros de la tripulación. En la oscuridad del amanecer, mientras el barco se hundía, O'Kane tuvo más suerte que sus compañeros de tripulación, ya que, claro, encerrados en sus cabañas dormidos, ninguno sobrevivió al hundimiento del barco. O'Kane entró en la oficina de ingenieros donde encontró una pequeña bolsa de aire. En este momento, el bote se había detenido boca abajo sobre el fondo del mar a una profundidad de aproximadamente 100 pies. Casi desnudo, sin comida ni agua fresca, en una habitación fría y húmeda, con un suministro de oxígeno cada vez menor, las probabilidades de supervivencia de O'Kane parecían casi nulas. Pero entonces, ¿cómo logró sobrevivir? Antes que nada, debemos decirles que un potente riesgo para O'Kane era la hipotermia, que ocurre cuando la temperatura central de una persona cae a 35 grados Celsius o menos. La hipotermia puede provocar confusión, trastornos del movimiento, amnesia y, en casos graves, incluso la muerte. Pero una vez más, la suerte estuvo con O'Kane, ya que pudo diseñar una pequeña plataforma con un colchón, lo que lo mantuvo justo por encima del nivel del agua. Si su cuerpo hubiera estado expuesto al agua gélida del océano, O'Kane habría muerto en cuestión de horas. Pero, a pesar de eso, había muchos más problemas por resolver, como, por ejemplo, el oxígeno. En ese pequeño cuarto en donde se encontraba, cada respiración disminuía más y más el oxígeno. Afortunadamente para él, fue lo suficiente para mantenerlo vivo.
Por el contrario, existe un peligro adicional, el dióxido de carbono, que es letal para los humanos en cantidades alrededor del 5%. Mientras O'Kane respiraba, exhalaba dióxido de carbono y los niveles del gas se acumulaban lentamente en su pequeña cámara de aire. Pero, nuevamente, para su suerte, el dióxido de carbono también es absorbido por el agua, y al salpicar agua dentro de su bolsa de aire, O'Kane aumentó inadvertidamente la superficie del agua, aumentando así la absorción del CO2 y manteniendo los niveles de gas por debajo del nivel mortal del 5%, lo que lo mantenía seguro. De momento, varios problemas ya estaban resueltos, pero al paso del tiempo, O'Kane perdía la cabeza cada vez más. En la total oscuridad, atrapado en el fondo del mar, O'Kane se volvía loco con los ruidos de las cosas flotando y chocando contra los metales del barco, el crujir de la madera, los peces que ya habían entrado a la habitación y salpicaban el agua y, lo peor de todo, O'Kane pudo escuchar el sonido de tiburones u otros peces devorando los cuerpos de sus compañeros muertos. En este punto comenzó a perder la cabeza. Francamente lo entiendo, a cualquiera le hubiera pasado. Y solo tenía una opción: esperar. Después de casi 3 días, un barco de apoyo de buceo, el Leeuwik-Toucan, llegó al área del hundimiento. El objetivo del trabajo era recuperar a los muertos, pero no se imaginaban lo que iba a suceder a continuación. Los buzos se adentraron en el océano y 3 de ellos en el barco. El agua estaba muy turbia y casi no se veía nada. Aquí fue cuando O'Kane escuchó el sonido de los buzos y comenzó a hacer mucho ruido con un martillo. Lamentablemente, sus esfuerzos no servían, ya que no lograron escucharlo. Una vez dentro del barco, los buzos estaban equipados con una cámara y linternas. Para este punto, ya habían encontrado 4 cuerpos muertos. Entonces, llegó el momento mágico. Es posible que ya hayas visto este increíble y surrealista video de Nico cuando ve lo que cree que es otro cadáver. De pronto, toca la mano de lo que parece ser un cadáver más, cuando de pronto, esta aprieta con fuerza su mano. Nico, asustado, desconcertado y en shock, no puede creer que lo que pensaba que era un cadáver es una persona viva. Rápidamente, los buzos emplean un plan de rescate, suministran agua caliente a O'Kane para que no entre en hipotermia y, evidentemente, sacarlo de ahí no sería fácil. Con el tiempo que pasó debajo del agua, la presión seguramente lo mataría, así que lo metieron en una cámara de descompresión a la superficie. Al salir, vio las estrellas y dijo que estas habían sido las peores 12 horas de su vida. Los paramédicos se desconcertaron y le dijeron que había pasado ahí más de 2 días. Increíble, ¿cierto? Así fue como el viejo Harrison O'Kane se convirtió en la única persona en el mundo capaz de sobrevivir atrapada bajo el agua por 3 días. Lamentablemente, el resto de la tripulación falleció. Imagina que estás pacíficamente en tu vuelo rumbo a Japón en medio del Pacífico, cuando de pronto todas las alarmas y sistemas de emergencia saltan. ¿Tienes alguna idea de lo que pasa cuando un avión se queda sin combustible estando a miles y miles de pies de altura? Bueno, en este video te sorprenderemos con la respuesta. Primero que nada, deberás saber que esto no pasa tan seguido. La falta de combustible en los aviones es algo que casi nunca pasa, pero ha ocurrido, así que no tengas tanto miedo. El piloto deberá saber cómo anticipar si el avión tiene o no tiene combustible. En el caso de que por alguna razón desconocida el avión no tenga suficiente combustible, el piloto deberá informar al Departamento de Tráfico Aéreo declarando en emergencia el vuelo, y así la entidad pueda abrirles espacio para que el avión aterrice en el aeropuerto más cercano. De hecho, para que tengas una idea de lo que podría pasar exactamente, te vamos a contar la historia del vuelo 236. Ocurrió un 24 de agosto y todavía se cuenta como una de las grandes hazañas de la aviación. El vuelo 236 desde Toronto a Lisboa, lamentablemente, no pudo llegar a su destino. Había ocurrido lo único que jamás debe pasar en un vuelo comercial. Se habían quedado sin combustible, con 306 personas a bordo. El vuelo transcurría por las 5:36 de la mañana, cuando en ese momento ocurre algo inusual. Los sensores de alarma del combustible comienzan a mostrar un nivel anormal en los depósitos del ala derecha del avión. El capitán Robert Pichet pensó que probablemente se debía a un error en el ordenador. En cualquier caso, creía que no podía ser una fuga de combustible. Finalmente, cuando corroboraron los altos niveles de consumo de combustible, ya era demasiado tarde.
En la zona de los pasajeros nadie se había dado cuenta de la situación. Pronto, la paz y la tranquilidad que se respiraba desaparecería completamente. Minutos después, cuando el sol comenzaba a salir, pasajeros a bordo se despertaron y desayunaron tranquilamente sobre el Atlántico. Sin embargo, todo esto cambió en un minuto. De repente, las azafatas se apresuraron a recoger los platos y vasos de los pasajeros. Una voz en los altavoces del avión les dijo que se quitaran los zapatos y tomaran los chalecos salvavidas debajo de sus asientos. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo. Los gritos y el terror se habían apoderado del vuelo. De vuelta a la cabina, el capitán Piché seguía considerando la posibilidad de que todo fuera un simple error de la máquina. Poco después de las 6 de la mañana, el motor derecho se detuvo. Rápidamente Piché comunicó por radio que el motor derecho se había apagado. Pusieron el motor izquierdo a máxima potencia y descendieron a 30.000 pies de altura. A los 10 minutos recibirían la peor noticia de sus vidas. Habían perdido también el motor izquierdo. Y con él, toda capacidad generadora de energía eléctrica e hidráulica. El avión ahora era un planeador gigante. El Airbus A330 estaba a punto de finalizar su vuelo en un aterrizaje de emergencia en la zona más cercana, las Azores, a unos 1.300 kilómetros de su destino y con ambos motores muertos. Nadie estaba preparado para aquel evento. La tripulación a bordo corría nerviosa, gritándose los unos a los otros y también a los pasajeros, quienes a su vez estaban en un estado de pánico sin poder reaccionar. En la voz de la persona que daba las instrucciones en la bocina se podía percibir ansiedad, miedo y terror. Muchos pasajeros comenzaron a rezar en voz alta y rogaban a Dios. Por suerte, el propio diseño del Airbus impidió que el avión cayera al suelo como un ladrillo. Así fue como Piché y el resto de la tripulación consiguió un control mínimo sobre la nave. Ahora eran capaces de maniobrar con los controles de vuelo, aunque no contaban con la principal potencia hidráulica y los frenos alternos. Como dijimos, estaban volando un planeador gigante, uno que llevaba en la parte de atrás a casi 300 personas suplicando a diferentes dioses por sus vidas porque este no fuera su final. La velocidad de descenso del avión era de 600 metros por minuto. Quizá no parezca gran cosa, pero para los pasajeros dentro de ese avión era una situación parecida a caer en picada. Un aterrizaje de emergencia, uno digno de una película, sin motores y sin combustible. Piché calculó que tenía al menos 10 minutos para lograrlo. Los controles de vuelo eran cada vez más difíciles de manejar. El capitán sabía que tenía una única oportunidad. Por suerte, Piché era un planeador experto. Finalmente, poco antes de las 7 de la mañana, el avión aterrizó con fuerza, a una velocidad de aproximadamente 370 kilómetros por hora, rebotando una vez y luego volviendo a tocar el suelo. Se aplicó el freno de emergencia máximo y el avión se detuvo a 2.300 metros de esa pista. Cuando se detuvo, se habían reventado 8 de los 10 neumáticos. Sin embargo, y lo más importante de todo, habían conseguido el aterrizaje sin ninguna víctima mortal. El vuelo 236 de Air Transat supuso una hazaña de la aviación. Los 120 kilómetros que estuvo sin motores suponen el vuelo comercial más largo de la historia bajo un planeo no deseado. Como puedes ver, si algún día el avión se queda sin combustible en el aire, dependerá completamente de la capacidad, condiciones y circunstancias en las que se encuentre. Y, ¿por qué no?, también de la suerte que es de... La sangre dorada suena muy elegante e interesante, y sin duda tenerla te convierte en miembro de un club muy exclusivo. Pero, ¿qué es exactamente y por qué es comparada con el oro? Como sabes, en el mundo existen diferentes tipos de sangre que se clasifican según sus características. Tú, por ejemplo, perteneces a un tipo de sangre, ya sea A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo, negativo y AB. Todos estos tipos de sangre tienen características diferentes, haciéndolos únicos a cada uno de ellos. Y lamentablemente, estas variaciones hacen que no se puedan combinar. Como has visto, cuando una persona necesita urgentemente un donador de sangre, el tipo de sangre es vital al momento de hacer una transfusión.
Si una persona es del grupo negativo y recibe sangre de un donante positivo, sus anticuerpos reaccionarán al detectar células incompatibles con su sangre, algo que puede resultar fatal, haciendo un problema al que la medicina se enfrenta cada día, ya que hay tipos de sangre que son menos comunes que otros, y eso dificulta su búsqueda y obtención. Bajo esa misma lógica, a los portadores de sangre O negativo se les considera donantes universales, ya que su sangre puede mezclarse con otras sin que el cuerpo la rechace. Pero buscando más a fondo, existe un extraño tipo de sangre muy poco común, tan valiosa que es comparada con el mismísimo oro, ya que tiene algunas características interesantes e increíbles. Antes de seguir con este interesante video, tienes que ver nuestro video anterior. ¿Crees que se pueda romper un candado si lo congelamos? Conocida como la sangre dorada, el RH nulo es uno de los tipos de sangre más raros que existen, ya que es capaz de salvar miles de vidas, pero es potencialmente peligrosa para quien la porta. El tipo de sangre es compatible con todos los demás tipos, es universal y sus glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno RH. Y curiosamente, este tipo de sangre es tan raro en el mundo que solo se han conocido cerca de 43 casos en todo el mundo. Esta es la razón principal por la que es tan peligrosa. El donador puede dar su sangre a todo el mundo, pero solo puede recibir sangre de su mismo tipo. Y como ya te dijimos, es casi imposible encontrar una persona con este tipo de sangre, por lo que en una situación de emergencia sería muy difícil poder ayudar a esta persona. Y ya no hablemos de lo difícil que es encontrarla, sino porque transportar sangre de un país a otro es una tarea complicadísima. Las personas con RH nulo viven en lugares tan distantes entre sí como Colombia, Brasil, Japón, Irlanda y Estados Unidos. Es por esto que a los portadores de sangre RH nulo se les anima a donar sangre que sirva de reserva para ellos mismos en caso de tener algún tipo de accidente o problema. Así que sí, la sangre dorada puede ser un valioso tesoro o un riesgo latente, según el punto de vista desde donde lo mires. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ser de las personas más exclusivas al tener este tipo de sangre? Recordemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El video que va a ver a continuación es uno de nuestros favoritos. Aquí sabrás acerca de uno de los temas más interesantes y poco comunes de los que hemos hablado. ¿Puedes imaginar cuál fue el propósito de hacer un inmenso hoyo en la Tierra? O peor aún, ¿qué es lo que hay allí abajo? Nos gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que tenga de profundidad el pozo más profundo de la Tierra? Deja tu respuesta en los comentarios y le daremos un corazón a los acertados. Todo comenzó el 24 de mayo de 1970, concretamente en la península de Kola. La Unión Soviética fabricó una gigantesca máquina para crear lo que hoy se conoce como el pozo más profundo hecho en la Tierra. Uno de los objetivos principales era estudiar el movimiento de las placas tectónicas, discontinuidades sísmicas y estudiar la composición física y química de la corteza más profunda. Hasta ahí todo bien, pero nos gustaría contarte un poco más sobre este pozo. ¿Qué crees que haya en el fondo? Déjanos contarte una pequeña historia para que entiendas mejor sobre este tema. En 1970, un grupo de científicos de Siberia, dirigidos por un doctor de apellido Asakov, excavó un pozo de unos 14.4 kilómetros de largo en la península de Kola. Estos habían encontrado una enorme cavidad subterránea. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. Lo que el micrófono captó en la cavidad antes de estropearse por el intenso calor, que por cierto era de unos 1000 grados Celsius, fueron escalofriantes 17 segundos de sonidos llenos de lamentos, llantos, súplicas y gritos de dolor de seres humanos provenientes del interior de la Tierra. Y es de ahí de donde sale el nombre, conocido como el Pozo del Infierno. Evidente y lamentablemente esta historia es totalmente falsa. Fue creada por los locales unos meses después de que se hiciera el pozo y se volvió tan popular que pudiera resultar un tanto creíble. Sin embargo, a pesar de que es falsa, el apodo de Pozo del Infierno se conservó y el pozo no mide 14.4 kilómetros. La profundidad real de este es de 12.262 metros de profundidad y como te dijimos, este fue creado solo con fines científicos. Actualmente el pozo es controlado por una empresa científica que tiene un laboratorio geológico en su interior. Entonces, ¿qué encontraron los científicos en el fondo del agujero?
Primero, hay una gran cantidad de agua allá abajo. Hay fósiles de plancton a la sorprendente profundidad de 6.700 metros y lamentablemente se ha vuelto imposible continuar la excavación debido a las altas temperaturas que se encuentran allí abajo. ¿Puedes imaginarte las infinitas posibilidades que se harían si algún día llegáramos a descubrir el centro de nuestra Tierra? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen todos esos premios y reconocimientos que vemos en televisión y videos? ¿Podrías adivinar cuánto cuesta un Oscar o cómo se hace una placa de YouTube? Continúa viendo este video que pronto lo sabrás. Coméntanos, ¿cuánto crees que valga una estatua de Oscar? A las respuestas acertadas les daremos un corazón. El premio Oscar, también llamado Premio de la Academia o en inglés Academy Award, es un premio anual concedido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica, incluyendo directores, actores y actrices. Es ampliamente considerado el máximo honor en el cine. Los Oscar se han entregado desde 1929. El Oscar moderno tiene una altura de 34 centímetros con un peso de 3.8 kilos y está hecho de bronce sólido con un revestimiento galvanizado de 24 quilates de oro. La forma en que están hechas estas esculturas es la siguiente. Las versiones modernas de cera se sumergen en una pasta de cerámica hasta tener 10 capas. Una vez que la cáscara está dura, se pasa a un horno a 1600 grados Fahrenheit. El bronce tiene que estar a 1860 grados Fahrenheit. Luego se vierte en la cubeta de cerámica caliente y se deja enfriar durante la noche. A la mañana siguiente, las piezas de bronce se desprenden de la cáscara de cerámica y se corta el sistema de tuberías que guía el metal hacia el cuerpo de la pieza fundida. Luego, las piezas de fundición se lijan a mano hasta obtener un acabado pulido espejo y se galvanizan con una capa permanente de oro de 24 quilates. La base de bronce de la estatua se pule a mano hasta obtener un acabado satinado. De esta forma obtenemos uno de los premios más importantes del mundo. Y por si te lo estabas preguntando, el costo de estas estatuas es el siguiente. Ya que no están hechas de oro macizo, no valen mucho. Las estatuas están chapadas en oro y valen solo $629. Por supuesto, el verdadero valor no está en la figura, sino en la parte sentimental e importancia que esta genera. Pero si estuvieran hechas de oro macizo, valdrían muchísimo. De acuerdo con Dillon Gates Metals, que es una de las firmas de comercio de metales preciosos más grandes del mundo, una sola estatua de Oscar valdría $439,308.45. Claro, si consideramos que el oro vale actualmente alrededor de $1,335 por onza. Pero, ¿es posible vender un Oscar? Desde 1950, la Academia no ha permitido que los ganadores conserven los Oscar, a menos que se firme un acuerdo en el que se estipula que un ganador no puede vender un Oscar a menos que se ofrezca primero a la Academia por una suma de $1. De esta forma, si algún ganador quiere vender su premio, por ley, deberá ofrecérselo primero a la Academia por el valor de $1, y evidentemente ellos lo comprarán. Así que no se puede vender un Oscar. A día de hoy son bien conocidas estas placas. Las has visto probablemente en distintos videos y fotos, y es que desde que explotó el mundo de internet se han popularizado cada vez más. De hecho, se han hecho distintos videos intentando descifrar de qué están hechas o qué contienen dentro. El día de hoy analizaremos el video del canal llamado What's Inside, que de hecho es de nuestros favoritos. Y si gustas ver el video completo, en la descripción tendrás acceso a su canal. A día de hoy ha sido un misterio la producción y elaboración de estas placas, pero gracias a este video podremos darnos una idea de cómo se hacen. Evidentemente estas placas no están hechas de plata y oro como su nombre lo dice. Estas placas son hechas con un material muy sólido y en las nuevas generaciones incluyen una especie de espejo en la parte del botón. Y sí, están hechas en producción. Es decir, todas se hacen juntas y una vez que se tienen todas las placas pasan por un proceso de personalización. Aquí es donde se les asigna el nombre de cada creador al que van dirigidas. Estas letras se imprimen en la placa en una serie de largos pasos. Una vez que se termina, son pulidas y limpiadas a mano, para después ser empaquetadas y enviadas a todos los creadores de contenido en todo el mundo. Sin duda, es interesante conocer cómo son hechas y de dónde vienen. A diferencia de los premios Oscar, estas sí se pueden vender. Bueno, en teoría no, por el valor sentimental, pero esto ya depende de cada creador. YouTube no tiene ninguna regla de cómo tratar tu premio, y aunque no es muy común que pase, puedes encontrar algunas ofertas en internet. Bueno, cada quien hace lo que quiere con sus cosas.
¿Puedes imaginar cuánto tiempo tardaría una cabeza de Lego en salir de tu cuerpo si de casualidad acabas comiéndotela? ¿O en cuánto tiempo podrían 1.000.000 de larvas acabar con una pizza? El día de hoy daremos respuesta a algunas preguntas curiosas y divertidas, y ten por seguro que te vas a sorprender. ¿Cuánto tiempo tomaría digerir una pieza de Lego en tu cuerpo? Un grupo de pediatras en el Reino Unido decidió poner a prueba este experimento, así que voluntariamente tragaron una pequeña cabeza de Lego para demostrar qué es lo que pasa y cuánto tiempo tarda en salir. La respuesta: un adulto promedio tarda alrededor de 1 día y medio en deshacerse de un pedazo de plástico no digerible. ¿Cuánto tiempo le tomaría a 1.000.000 de larvas comer una pizza entera? Es posible que estés familiarizado con este tipo de animales, y es que para muchos, las larvas de mosca no son más que algo repulsivo. Así que para este experimento se han usado miles de ellas. Un equipo de científicos puso a prueba la rapidez de estos amiguitos y les han traído una pizza para comer. Coméntanos, ¿en cuánto tiempo crees que lo hagan? A las respuestas correctas les daremos un corazón. Así es, 2 horas fue lo que le tomó a estos miles de gusanos poder degustar esta pizza. ¿Por qué las espadas eran tan populares? Es muy probable que sepas lo que es una espada. Esto se debe a las cientos de imágenes e historias que las incluyen. Pero, ¿por qué eran tan populares? Bueno, te daremos una respuesta simple. Si tu objetivo es hacer un daño crítico y mortal con un movimiento, estas son las mejores opciones. Si no nos crees, te presentaremos este test con una simulación de un cuerpo real. Esto es lo que puede hacer una espada real en tu cuerpo. ¿Cuál es el trabajo más arriesgado del mundo? Bueno, a continuación te presentaremos un reto. ¿Serías capaz de cambiar un simple foco por $20.000? Suena bien, ¿eh? Pero se nos olvidó mencionarte un pequeño detalle. Y es que es a una altura de 538 metros. Así es, si te gusta la aventura y las alturas, puedes intentar trabajar como técnico en esta antena gigante. La paga es buena, pero ¿sí estarías dispuesto? ¿Cómo pueden sobrevivir los gatos a la caída de un rascacielos? Un gato saltó desde la ventana de un edificio de 32 pisos en la ciudad de Nueva York. Esto no sería noticia si no fuera porque el pequeño felino aterrizó en el suelo sobreviviendo al impacto. Resulta que cuanto más grande sea la caída, más posibilidades tienen los gatos de poder sobrevivir. Pero, ¿cómo demonios es que logró sobrevivir? Una de las razones hace referencia a la increíble capacidad que tienen los felinos de caer siempre de pie. Esto ocurre porque los gatos son extremadamente flexibles y pueden torcer sus cuerpos en el aire mientras caen. Entonces, si tienen suficiente tiempo, son capaces de torcer sus cuerpos como un gimnasta, astronauta o paracaidista y girar sus colas para posicionar sus pies bajo su cuerpo y aterrizar parados, y así poder controlar una caída como si fueran inmortales.